El cementerio estaba vacío aquella mañana. Frente a una lápida de mármol aún reciente, Eduardo apretaba con fuerza la mano de Camila, su esposa. «Eran tan pequeños», susurró ella, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. En la lápida, la foto de sus dos hijos, dos sueños interrumpidos demasiado pronto. Camila lloraba, y Eduardo cerró los ojos por un instante, intentando mantenerse firme. Pero no pudo. Las lágrimas bajaron en silencio, pesadas, inevitables. «Lo siento», dijo ella entre sollozos. «Como si todavía estuvieran aquí». Él no respondió, porque, en el fondo, ese dolor no tenía respuesta. Y mientras el viento frío pasaba entre los árboles, ninguno de los dos imaginaba que, en ese mismo momento, sus hijos aún estaban vivos en algún lugar cerca de allí. Si quieres descubrir qué fue lo que realmente pasó con esos bebés, suscríbete ahora al canal y quédate conmigo hasta el final de esta historia. La casa era enorme, lujosa, impecable por fuera, pero por dentro había algo que no estaba bien. El silencio no era paz, era ausencia, era dolor acumulado. Eduardo Villar, un millonario respetado por todos, vivía allí como alguien que ya no esperaba nada más de la vida. Habían pasado 3 años, pero todo dentro de él seguía atrapado en el mismo día. El día en que perdió a sus hijos, el día en que perdió a su esposa. «Esto no debió haber pasado», murmuraba solo, mirando al vacío. Camila no lo soportó. Después del entierro, se fue apagando poco a poco. Dejó de sonreír, de hablar, de reaccionar, hasta que, en una madrugada silenciosa, tomó una decisión que destruyó lo poco que aún quedaba. Eduardo nunca olvidó ese día, nunca se perdonó. A veces, sentado solo en la sala oscura, todavía repetía en voz baja: «Les fallé a todos». Desde entonces, la casa se convirtió apenas en un lugar donde él existía. Los empleados iban y venían, nadie se quedaba mucho tiempo. El ambiente era demasiado pesado, demasiado triste. Era como si el dolor se hubiera impregnado en las paredes. Por eso, cuando surgió la necesidad de contratar a una nueva empleada de limpieza, ni siquiera le dio importancia. «Resuélvelo por mí», dijo, seco, sin siquiera preguntar quién sería. Y así fue como Marta entró en esa historia, sin saber nada, sin imaginar dónde estaba pisando. Marta llevaba una vida sencilla, dura. Hacía lo que podía para sobrevivir. Estaba acostumbrada a la humillación silenciosa de cada día, a la gente que no mira, que no responde, que la trata como si no existiera. Pero lo que nadie sabía era el secreto que cargaba desde hacía 3 años. En aquella época era muy joven y trabajaba como auxiliar de limpieza en un hospital, invisible, como siempre, y fue justamente por eso que vio lo que nadie debería haber visto. Esa noche, el hospital estaba extraño. Gente caminando demasiado rápido, conversaciones en voz baja, tensión en el aire. Marta estaba limpiando un pasillo cuando escuchó voces. «¿Ya aplicaron la primera dosis?» «Sí, están inconscientes». «Entonces llévenlos a la morgue». La doctora termina el trabajo allí, sin dejar rastros. El corazón le empezó a latir con fuerza. Eso no era normal. Se acercó despacio, intentando no hacer ruido, y entonces vio a 2 hombres cargando a 2 bebés, demasiado pequeños, demasiado inmóviles. Uno de ellos preguntó: «¿Están muertos?» El otro respondió frío: «Todavía no, pero lo estarán». Marta sintió que el cuerpo se le helaba. Esperó a que pasaran y, sin pensar en las consecuencias, lo siguió. La morgue estaba fría, vacía, silenciosa. Los hombres colocaron a los bebés sobre una camilla y dijeron: «La doctora ya fue avisada. Cuando llegue aplica el resto. Nadie sabrá nada». «¿Y los padres?» «Ya está resuelto. Dirán que murieron por una enfermedad. Ataúd sellado. Caso cerrado».
se fueron. Marta se quedó sola, temblando. Se acercó despacio y miró a los bebés. «Por favor», susurró. Entonces percibió un pequeño movimiento, una señal casi invisible. Estaban vivos. En ese instante no pensó con claridad, no analizó, no intentó entender, solo sintió. Y lo que sintió fue miedo, miedo de que alguien poderoso estuviera detrás de todo aquello, miedo de que esos bebés no tuvieran ninguna oportunidad. En su cabeza alguien, tal vez el propio padre, quería a esos niños muertos. Y entonces hizo lo que lo cambió todo. Tomó a los dos y huyó. Huyó sin plan, sin destino, solo con miedo y una única certeza: tenía que salvar esas vidas. Al día siguiente, el hospital confirmó la muerte. Dijeron que fue una enfermedad grave, que había riesgo de contagio. «No es seguro abrir el ataúd», dijo la doctora firme. «Es lo mejor así». El entierro se realizó con los ataúdes sellados. Los padres no pudieron ver a sus hijos, no pudieron despedirse. Fue un dolor imposible de explicar. Y Marta nunca supo nada de eso, nunca regresó, nunca buscó respuestas. Crió a los dos niños como pudo, con dificultad, con miedo, con amor, sin saber que quizá había entendido todo mal, sin saber que sin querer destruyó a una familia entera. 3 años pasaron y el destino decidió intervenir. «Es una casa grande, pagan bien», le dijeron. Marta aceptó. Necesitaba el dinero, necesitaba seguir adelante. Y sin saberlo, cruzó la puerta de la casa del hombre que pasó 3 años llorando frente a 2 ataúdes vacíos. «Buenos días», dijo ella en su primer día. «Solo haga su trabajo», respondió Eduardo sin mirarla. Todo parecía normal, pero no lo era, porque mientras ella caminaba por los pasillos, una sensación extraña comenzó a crecer, como si ese lugar estuviera conectado con el peor día de su vida. Y sin saberlo, estaba a punto de descubrir que el hombre al que más temía nunca fue el verdadero villano. Después de la conversación con doña Elena, Marta ya no consiguió volver a la normalidad. Siguió trabajando, limpiando, ordenando, pero por dentro algo había cambiado. Esa historia no se le iba de la cabeza. Cada detalle parecía encajar con lo que ella vivió en el hospital. Y por primera vez en 3 años empezó a permitirse pensar en algo que siempre había evitado. ¿Y si lo había entendido todo mal? «No, yo los salvé», susurraba mientras fregaba la encimera de la cocina. Pero la duda ya estaba ahí y crecía. Marta sabía que no podía simplemente preguntar todo de golpe. No podía contar la verdad. Todavía no. Necesitaba estar segura. Necesitaba entender quién estaba realmente detrás de todo aquello. Así que comenzó una búsqueda silenciosa, discreta, como solo alguien invisible sabe hacerlo. Empezó a prestar más atención a las conversaciones de la casa, a los nombres que se mencionaban, a las visitas que llegaban, a los papeles que quedaban sobre la mesa unos minutos antes de ser guardados. Pequeñas cosas, detalles que para otros no significaban nada, pero que para ella eran pistas. Un día, mientras ordenaba el despacho de Eduardo, encontró una carpeta antigua. No la abrió por completo, no hacía falta. Con solo ver el título, sintió que el corazón se le aceleraba. Informe hospitalario. Caso Villar. La cerró de inmediato, pero no lo olvidó. Esa misma noche casi no volvió a dormir. ¿Quién hizo esto?, murmuró mirando al techo. Por primera vez, la pregunta no era sobre salvar, sino sobre descubrir. En los días siguientes, Marta empezó a actuar con más cautela. Observaba a Eduardo desde lejos. Intentaba entender quién era él en realidad, y poco a poco se dio cuenta de algo que no esperaba. Ese hombre no tenía nada de cruel. Era frío, sí, distante, pero no había maldad, había dolor.
un dolor que no parecía fingido. Él no haría eso, pensó, por primera vez, y eso la sacudió por dentro, porque si él no era el villano, entonces, ¿quién era? La respuesta parecía estar en algún lugar del pasado, en el hospital, en aquella noche, en esas voces, y entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde cualquiera, doña Elena avisó: «Hoy vamos a recibir una visita importante. Quiero todo impecable». Marta solo asintió. Otra visita de gente adinerada, pensó. Nada nuevo. Pero cuando sonó el timbre y la puerta se abrió, el mundo se detuvo para ella. La mujer que entró la conocía. El cuerpo de Marta se paralizó, se quedó sin aire. Era ella, la médica, la misma, más mayor, más elegante, pero imposible no reconocerla. El rostro, la mirada, la postura firme. Era la mujer que aquella noche debía terminar el trabajo en la morgue. «Doctora Valeria, sea bienvenida», dijo doña Elena con respeto. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valeria, así que ese era su nombre. Bajó la mirada de inmediato y siguió limpiando, fingiendo normalidad, pero por dentro todo era un caos. Si ella está aquí, pensó, entonces, ¿qué significa eso? La médica pasó junto a ella sin prestarle atención, como si Marta fuera solo otra empleada invisible, y en cierto modo eso la ayudaba. Marta empezó a observar aún más, discreta, silenciosa. Escuchó fragmentos de conversación, negocios, inversiones. Nada sobre el hospital, nada sobre el pasado, nada sobre los bebés. No tiene sentido, pensaba confundida. Si esa mujer estaba involucrada, ¿por qué ahora estaba allí, conversando con total normalidad con Eduardo? Nada encajaba. Marta empezó a dudar de sí misma. ¿Y si había visto mal? ¿Y si se había confundido? ¿Y si, en medio de la desesperación, inventó una historia que no era real? Pero no, lo recordaba demasiado bien. Esa noche, al terminar su jornada, Marta se quedó unos segundos quieta en el pasillo, intentando ordenar sus pensamientos. La médica estaba allí, y el hombre que perdió a sus hijos también, y ella, en medio de todo eso, con un secreto capaz de destruirlo todo. Pero lo peor no era eso, lo peor era que ahora ya no sabía en quién creer, porque sin darse cuenta, cuanto más se acercaba a la verdad, menos sentido parecía tener todo. Y eso solo significaba una cosa: la verdad que estaba a punto de descubrir era mucho más grande de lo que imaginaba. Después de aquel día, Marta ya no pudo seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. La presencia de la médica en esa casa lo removió todo. Los recuerdos volvieron más intensos, más claros, y por primera vez empezó a comprender que aquello no había sido un simple error. Había sido algo planeado, pero aún faltaban piezas, y no tardaron en aparecer. Unos días después, la casa volvió a recibir visitas. Esta vez el ambiente era distinto, más ligero, más personal. «Hoy viene la señorita Isadora», comentó doña Elena mientras ordenaba la sala. «Hace tiempo que no aparece». Marta solo escuchó, pero el nombre se quedó. Isadora. Cuando la puerta se abrió, Marta miró por instinto y vio a una mujer elegante, bien vestida, con una mirada serena, pero cargada de historia. No había arrogancia, no había frialdad, solo una presencia fuerte. «Eduardo», dijo ella con una leve sonrisa. «Isadora», respondió él con un tono tranquilo, casi nostálgico. No había tensión entre los dos, pero había pasado. Marta lo notó de inmediato. Siguió limpiando, en silencio, pero atenta a cada detalle. Isadora caminaba por la casa con cierta familiaridad, como alguien que, de algún modo, ya había pertenecido a ese lugar. «Ha pasado mucho tiempo», dijo ella, mirando alrededor. «Demasiado», respondió Eduardo. Nada de discusiones, nada de rencores aparentes, y eso llamó la atención. Más tarde en la cocina,
Marta preguntó con cautela. «Doña Elena, ¿quién es ella?». La gobernanta suspiró. «Fue su novia, antes de todo. ¿Y qué pasó?». «Nada malo», respondió Elena. Él simplemente dejó de amarla y eligió a Camila. Marta guardó silencio. ¿Y ella lo aceptó? «Lo aceptó mejor de lo que muchos lo habrían hecho», dijo la gobernanta. «Nunca causó problemas, nunca armó escándalos». Marta frunció levemente el ceño. «Entonces, ¿no hubo pelea?». «No entre ellos». Silencio, pero aquello se quedó rondando en su mente. Si no hubo traición, si no hubo abandono, entonces, ¿por qué pasó todo aquello? La respuesta empezó a aparecer de manera inesperada. Esa misma tarde, Marta vio cuando Isadora se encontró con la médica. «¿Mamá?», dijo Isadora acercándose. Marta se quedó rígida. «¿Mamá?». El corazón le dio un vuelco. Entonces, esa médica era su madre. Marta permaneció inmóvil un segundo, intentando asimilarlo, y, sin querer, empezó a escuchar. «No sabía que venías hoy», dijo Isadora. «Negocios», respondió la médica fría. «Siempre negocios. Sigues empeñada en lo mismo», murmuró Isadora con cierta incomodidad. Marta sintió que había algo allí, algo no resuelto, pero todavía no lo entendía del todo. Más tarde apareció otra pieza. Un hombre llegó a la casa, distinto a todos, exagerado, sonrisa fácil, mirada inquieta. «Mi querido hermano», dijo, entrando sin formalidades. Marta observó desde lejos. «Hermano». Entonces ese era el hermano de Eduardo. Doña Elena comentó en voz baja. «De ese nunca me fié». Marta prestó atención. «¿Por qué?». «Se quedó con la empresa cuando todo pasó», dijo Elena. «Se convirtió en el CEO». Marta sintió un leve malestar. «¿Y Eduardo lo permitió?». Confiaba en él ciegamente. Silencio, pero algo no encajaba. En los días siguientes, Marta empezó a unir los puntos. La médica, su hija, que fue dejada aún sin traición, el hermano, que lo ganó todo después de la tragedia, y una sensación empezó a crecer. «Esto no fue coincidencia», pensó. Comenzó a observar aún más al hermano de Eduardo. Pequeños detalles empezaron a hacerse visibles. Conversaciones que se cortaban cuando alguien se acercaba, papeles que él no quería que nadie viera, un comportamiento demasiado extraño para alguien que solo estaba ayudando. Y entonces una frase que escuchó por casualidad lo cambió todo. «Después de todo lo que pasó, fue fácil asumir el control», dijo él en voz baja, creyendo que nadie lo oía. Marta se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza. «Control, fácil». Eso no era normal. Esa noche Marta se sentó en la cama, mirando al vacío. Ahora todo parecía empezar a tener sentido. La médica, con acceso al hospital. El hermano, con interés en la empresa. Una hija, ligada al pasado de Eduardo. Y una tragedia que lo destruyó todo. Pero aún faltaba algo, la prueba. Porque sin ella, todo seguía siendo solo una sospecha. Y Marta sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir algo que no solo revelaría la verdad, sino que también demostraría que la muerte de aquellos bebés nunca fue un accidente. Esa mañana, el aire dentro del despacho parecía pesado de una manera distinta, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Marta terminó de contarlo todo con la voz temblorosa, pero lo bastante firme como para no dejar ninguna parte de la verdad escondida. Cada palabra cargaba 3 años de silencio, miedo y decisiones tomadas sin conocer todas las consecuencias. Cuando terminó, ya no había nada más que decir, solo esperar. Eduardo se quedó inmóvil por unos segundos, sin reacción inmediata, como si su mente intentara reorganizar todo lo que acababa de escuchar. La idea de que sus hijos estaban vivos no era solo sorprendente, era demasiado grande, demasiado intensa,
casi imposible de asimilar de una sola vez. El corazón le empezó a latir con fuerza. Los ojos se le llenaron de lágrimas y algo dentro de él, que llevaba años dormido, finalmente comenzó a despertar. Se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento. Cuando llegó hasta ella, no intentó hablar, no intentó entender, no intentó racionalizar, simplemente la abrazó. Y no fue un abrazo cualquiera, ni contenido. Fue un abrazo fuerte, profundo, cargado de todo lo que había guardado durante 3 años, como si en ese instante por fin hubiera encontrado un lugar seguro donde dejar caer todo el dolor que llevaba soportando solo. Marta sintió el cuerpo de él temblar y al segundo siguiente se dio cuenta de que lloraba sin intentar ocultarlo. Era un llanto verdadero, de alguien que ya lo había perdido todo y que de repente descubría que quizá aún había algo por recuperar. Eduardo apoyó el rostro en el hombro de ella, sujetándola con firmeza, como si necesitara ese contacto para creer que aquello era real. «Tú los salvaste», dijo él con la voz quebrada. «Tú salvaste a mis hijos». Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con emoción, como un desahogo que por fin encontraba salida. «Si no hubiera sido por ti, no me quedaría nada», continuó, respirando con dificultad. Marta cerró los ojos un instante, sintiendo que las lágrimas caían sin darse cuenta. «Yo creí que estaba haciendo lo correcto», respondió en voz baja. «Solo quería protegerlos». Cuando él se apartó, todavía conmovido, había algo distinto en su mirada. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de una claridad que lo transformaba todo. «Hiciste lo correcto», dijo con firmeza, mirándola directamente. Sin perder tiempo, Eduardo tomó el teléfono y llamó a un detective privado de confianza. Su voz ya no era la de un hombre perdido, sino la de alguien decidido. «Necesito que investigues un caso de hace 3 años», dijo. «Hospital, registros, nombres, lo quiero todo». «Entendido», respondió la voz al otro lado. «Si hay algo oculto, lo voy a encontrar». Eduardo colgó con la mirada firme, como si por fin tuviera un camino por delante. Pero había algo que no podía esperar. Miró a Marta. «¿Dónde están?» Marta dudó un segundo, sintiendo el peso de ese momento. «Están en una guardería cerca de casa», respondió con cuidado. «Los dejo allí para poder trabajar». Eduardo asintió lentamente. «Entonces vamos». El camino hasta la escuela fue silencioso, pero cargado de expectativa. Eduardo miraba por la ventana, intentando controlar la ansiedad, mientras Marta permanecía a su lado, también atravesada por emociones que no lograba ordenar del todo. Cuando llegaron, el lugar era sencillo pero lleno de vida. Niños pequeños corrían por el patio, algunos riendo, otros llorando, otros siendo llamados por los maestros. Era un ambiente común, cotidiano, pero para Eduardo parecía algo lejano, casi irreal. Se quedaron cerca del portón observando. «Están allí», dijo Marta en voz baja, señalando discretamente. Eduardo apenas asintió sin poder apartar la mirada. El portón se abrió y los niños comenzaron a salir. Y entonces los vio, 2 pequeños de apenas 3 años, caminando juntos, todavía con ese andar torpe de la edad, hablando entre ellos con inocencia. Algo dentro de él los reconoció antes de que su mente pudiera confirmarlo. «Son ellos», susurró, con la voz inundada de emoción. Sin darse cuenta, dio unos pasos hacia adelante. Uno de los niños miró en su dirección y, al instante siguiente, todo ocurrió con naturalidad. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia Marta. «¡Mamá!», repitió el otro, yendo detrás. Marta se agachó de inmediato, abriendo los brazos, y los 2 se lanzaron sobre ella, abrazándola con fuerza. «Mis amores»,
dijo emocionada, besándolos a los dos. Eduardo se detuvo a pocos pasos, completamente conmovido por la escena. Aquello dolía, pero al mismo tiempo sanaba. Respiró hondo y se acercó despacio. Marta levantó la mirada hacia él, con cuidado. «Niños», dijo suavemente. «Él es...» Dudó un segundo, sintiendo la emoción subirle al pecho. «Alguien muy importante». Los dos lo miraron con curiosidad. Eduardo se agachó lentamente, quedando a su altura, con los ojos llenos de lágrimas, intentando no asustarlos. «Hola», dijo en voz baja. «Yo los he extrañado mucho». Ellos no comprendieron del todo las palabras, pero sí sintieron algo. Uno de ellos dio un pequeño paso al frente, y en ese instante Eduardo ya no pudo contenerse más. Los abrazó, con cuidado, con emoción, como si estuviera sosteniendo algo que siempre había sido suyo, pero que la vida le había arrebatado. «Mis hijos», susurró, con la voz entrecortada. Marta observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, porque sabía, ese momento lo cambiaba todo. Días después, la investigación avanzó y el detective presentó pruebas concretas. El hermano de Eduardo y la médica fueron responsabilizados y arrestados. La verdad, que había permanecido oculta durante años, finalmente salió a la luz. Isadora, al enterarse de todo, enfrentó a su madre. «¿Cómo pudiste hacer algo así?», preguntó con la voz quebrada. «Lo hice por ti», respondió la médica, intentando justificarse. Isadora negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, lo hiciste por ti», y se alejó. Mientras tanto, la vida en la casa empezaba a cambiar. Los niños estaban de regreso, la casa ya no era silenciosa, y Eduardo, poco a poco, volvía a vivir. Días después, miró a Marta con un sentimiento profundo. «No solo salvaste a mis hijos», dijo con serenidad, «salvaste todo». Y en esa mirada ella dejó de ser invisible por fin. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo.